Ya, licenciada. Pero recién estamos 5, creo, ingeniera. Ah, ya. eh, eh, Licenciada, compañeros y compañeras, tengan ustedes una excelente tarde. El día de hoy me toca exponer el tema de pasos en el proceso de lectura. Ya, como primer punto vamos a empezar. Siguiente diapositiva, licenciada, por favor. Como primer punto vamos a empezar con descubre cómo se realizan los pasos del proceso de la lectura. Bueno, para empezar, en realidad todos nosotros estamos leyendo constantemente, eh, desde noticias en la web hasta los titulares de la televisión y los mensajes que nos envían por WhatsApp, por Facebook, etcétera, ¿no? Sin duda alguna, nosotros estamos constantemente leyendo, ¿no? Entonces, esta se hace presente en nuestra vida cotidiana. Y por eso decidimos abordarlo en un post especial. Como acabamos de explicar, en la vida moderna todas las personas leemos para informarnos, como también leemos para comunicarnos y aprender a entendernos, ¿no? Y bueno, de lo contrario a lo que pudiera pensarse, eso de que cada vez que la gente lee menos, es cierto, es que vivimos rodeados de personas y en muchas oportunidades durante el día dedicamos tiempo a la lectura. Así que en esta publicación nos dedicamos a desentrañar cómo se lleva a cabo el proceso o los pasos para una lectura, ¿no? Siguiente diapositiva, licenciada. Bueno, ahora vamos a tocar que al igual que el resto de los procedimientos, tareas y acciones que realizamos en la web o en la vida cotidiana, en nuestras vidas, el proceso de lectura implica una serie de pasos que, una serie de pasos que les son propios, ¿no? Algunos de ellos se hacen de forma consciente y otros son más automáticos. Pero lo importante es que la gran mayoría los cumplimos y por eso creemos fundamental sacarlos a la luz de forma ordenada, ¿no? Siguiente diapositiva, licenciada, por favor. Ahora vamos a tocar exclusivamente la lectura. Es un proceso que tiene implícito una serie de pasos a saber, ¿no? Como primer punto, como pueden observar, tenemos la percepción. En el segundo punto tenemos la comprensión. En el tercer punto tenemos la interpretación. En el cuarto punto tenemos la reacción. Y por último, para finalizar, tenemos la integración. Vamos con el primer punto. Siguiente diapositiva, por favor, licenciada. Ya, como pueden observar, en este primer punto o en este primer paso vamos a tocar la percepción, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que se reconocen los símbolos gráficos recurriendo a cualquier técnica, ¿no? Ya sea por configuración, análisis estructural y contexto, ¿no? La percepción debe ser, obviamente, de manera rápida, precisa, amplia y rítmica. Es decir, que en la percepción nuestros ojos deben ser capaces de poder percibir en fracción una palabra o un conjunto de palabras, ¿no? A la, a la par que nuestra mente capta el significado, ¿no? De cada palabra y pero la rapidez no debe obstaculizar la presión o la seguridad de la lectura. Entonces, también se debe aprovechar la capacidad de visión que tienen los ojos, ¿no? Ya sea, o sea, de que un solo vistazo que abarque 3 o 4 palabras
Para ello es necesaria una actividad mental concentrada y despierta, ¿no? Las actividades de esta fase tienen predominio motor y en su realización tienen mayor participación de sentidos. Bueno, eso sería en cuanto a la percepción. Vamos con el segundo punto, que es la comprensión. Ya. Bueno, en este segundo paso nos dice que se reconoce el significado que le atribuye el autor a lo escrito, ¿no? Es la capacidad de poder comprender el mensaje, o sea, llevar los símbolos gráficos a ideas. Es decir, todo lo que nosotros leemos en texto, poder reconocer el significado, ¿no?, que estas nos dan. Y además, también bien recordar experiencias pasadas o creando la imagen en la mente de acuerdo a lo que evoca la palabra, ¿no? De esta manera, la actividad cognitiva más compleja, de acuerdo a los estudios sobre procesos cognitivos, ¿no? Bueno, pues estas comprende una fase desde simple codificación hasta una elaboración de síntesis. Entonces, para leer para leer un texto, nosotros debemos reconocer el significado de una palabra, ¿no? Tales de que el autor a nosotros nos plasma, ¿no? Vamos con el tercer punto, que es la interpretación. Bueno, en este punto vamos a tocar, en este tercer paso es pues cuando se interpreta o quiere decir que le atribuye el significado a algo, ¿no? En la función interpretativa, el lector se introduce en el yo ajeno, ¿no? Colocándose en su lugar. A través de la interpretación se conoce el pensamiento del autor, sus sentimientos con los cuales el lector puede estar de acuerdo o no, o simplemente le sirven de información. Es cierto, ¿no? Bueno, muchas de las personas, bueno, en lo particular, ¿no? Mi persona cuando lee un libro, una revista, nos ponemos en el yo, ¿no? O sea, nos ponemos en sus zapatos, digamos, de la lectura, ¿no? Entonces, ahí podemos ver o podemos, ¿no?, como entrar, digamos, a la lectura y ponernos de acuerdo, o sea, ¿qué haría yo ante esa situación o algo así, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación. Vamos con el cuarto punto, que es la reacción. Bueno, en este paso, mediante esta fase, el lector manifiesta una actitud de aceptación o de rechazo con las ideas expresadas por el autor. Bueno, obviamente cuando una persona lee un texto, una revista o lo que sea, ¿no? Nosotros manifestamos una actitud, ya sea de manera positiva o negativa, ¿no?, a lo que nos expresan el autor. Es la comprensión entre el significado atribuido por el autor y lo que con anterioridad sabía el lector, ¿no? Bueno, como les venía diciendo, la reacción sería esto, ¿no? Reaccionar a lo que manifiesta el autor en la lectura, ¿no? En la lectura que ellos plasman, es decir, nosotros reaccionar, ¿no?, de manera positiva o negativa, ¿no?, ante lo que estamos leyendo. Ahora vamos por el último punto, que es la integración. Bueno, en este punto vamos a tocar, como es el último paso, el lector establece relaciones de valor de las ideas expresadas, ¿no? Es decir, las toma o integra al caudal de sus experiencias personales y las considera de valor, ¿no? Si la lectura es oral, se le adicionan los siguientes pasos: la emisión de sonidos de la cadena fónica y también la audición y el autocontrol de la cadena fónica, ¿no? Entonces, el lector debe establecer relaciones de valor con las ideas expresadas del texto, ¿no? Ahora vamos a la observación visual del texto.
Bueno, en ese punto vamos a tocar, vamos a conceptualizar ya este título que es la observación visual del texto. Bueno, para empezar, este es un método para poder reunir información visual, sobre todo en lo que ocurre, ¿no? En el texto o en la revista, en lo que nosotros estemos leyendo, ¿no? Lo que nuestro objeto de estudio hace o cómo se comporta, ¿no? La observación es visual. Usted utiliza sus propios ojos, quizás asistiendo con una cámara fotográfica o un instrumento de grabación. La observación descriptiva significa que usted no desea modificar la actividad en ninguna manera. Usted apenas quiere registrarlo tal como sucedería sin su presencia, ¿no? Es decir, la observación que nosotros damos al leer un texto es como, bueno, obviamente no es observación visual, que obviamente se utiliza, ¿no? Con sus propios ojos, es de manera descriptiva, ¿no? Podemos visualizar y también podemos imaginar, ¿no? O, como aquí dice, como una cámara fotográfica, ¿no? La observación visual, así el texto. Bueno, una actividad puede interesar a un investigador porque todas las profesiones y toda producción industrial son esencialmente cadenas de actividades, ¿no? Además, un producto en sí mismo puede ser un proceso de actividades, tales como un programa de computadora, un curso de educación o un drama u otra, ¿no? Presentación en la escena o en la televisión, ¿no? Como nosotros podemos observar. También cuando el producto es un objeto estático con ninguna acción de su propio, ¿no? Su uso es una actividad que usted querrá quizás estudiar en su colocación. Bueno, vamos por el último, que es la captación mental del texto. Ya, para finalizar el tema, vamos a tocar la captación mental del texto y vamos a conceptualizar. Estas son formas mediante las cuales nuestra mente almacena, elabora y traduce los datos que aportan nuestros sentidos para que puedan ser utilizados en el momento actual o en el futuro. De hecho, la mente se define como un conjunto de procesos mentales, ¿no? Bueno, en la captación mental, es decir, ¿no? Todo lo que nosotros leamos, obviamente se tiene que almacenar en nuestro cerebro, ¿no? Se podría decir, para poder elaborar o procesar datos, ¿no? Que nos han aportado nosotros mismos, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto a mi tema. Muchísimas gracias. Bien, jóvenes, felicitar a la compañera por su participación y por su entusiasmo de repente de insertar el tema, y felicitarles a todos también porque no sé que de repente no hay que de repente tratar de hacer, ¿no? La situación, porque sé que no es de repente horas, pero lo estamos recuperando. Bien, jóvenes, vamos a esperar el enlace de la siguiente compañera para podernos reunir nuevamente.